Alemania, contribuyendo en un grupo de investigación. Se ha grabado todo porque recién sale el icono de Ah, ya, grabación. sí, recién, profesor. Ya, Recién, uno, ¿no? Comienzo. sí, Ya, ok. uno, dos y tres, ya. Ok. Actualmente trabajo en una universidad en Alemania, en el estado de Brandenburg, eh, en un grupo de investigación sobre tecnologías de Internet. Mi experiencia anterior a eso ha estado mezclada entre lo académico y lo profesional, pero ya necesitaba profundizar, tener una experiencia más amplia en lo académico. Por eso es que postulé a este trabajo, a esta oportunidad. Y en paralelo estoy haciendo mis estudios de doctorado. O sea, mi trabajo y mis estudios de doctorado son actualmente una misma cosa. Lo anterior que vine haciendo fue trabajar en creando canales digitales. En, Inicialmente, sencillamente, era crear páginas web, estoy hablando de los años 90, y posteriormente, sí, eso, crear herramientas, ¿no? No había una metodología clara, ni tampoco había una orientación eh, como el día de hoy lo hay. En los últimos años, después de que estudié mi maestría en Estados Unidos y regresé a Perú, estuve trabajando ya en lo que se llama experiencia de usuario y temas muy relacionados a marketing digital, creando canales también web, pero yo diría que ahí yo había ya un plan, ¿no? Un proceso más claro, habían objetivos que el cliente tenía que aclarar antes de poder ayudarlo a llegar a ese producto final, ¿no? También todos estos procesos han ido evolucionando. Antes todo estaba centrado en la tecnología, en los años 90. ¿No? Hoy está todo centrado en el cliente, ¿no? Entonces, ha ido cambiando el panorama. ¿Está bien? ¿Me respondió a tu pregunta? Sí, profesor. Ya creo que ya respondió la primera y cuáles fueron sus primeros trabajos. Ya, la tercera. ¿Cuál ha sido su proyecto más exitoso que ha realizado? Ok. En realidad, yo creo que el proyecto más exitoso el que he realizado es en el que estoy actualmente y creo que siempre diría lo mismo. El más exitoso siempre es en el que en estos momentos estoy, ¿no? Anteriormente he hecho cosas muy interesantes. Si tuviese que resumir lo que he hecho anteriormente, qué es lo exitoso que he hecho anteriormente, creo que haberme metido en un campo que es el diseño de interacción, o lo que hoy se ha ampliado más a lo que es experiencia de usuario, haberme metido en eso cuando no solamente nadie le tenía interés, sino que creía que era completamente inútil. El tiempo me ha dado la razón. El día de hoy todas las organizaciones que quieren tener una presencia digital le prestan atención a la experiencia del usuario. Entonces, diría que eso en el pasado, ¿no? Pero obviamente estar haciendo lo que estoy haciendo hoy, haciendo mi programa de doctorado y trabajando, utilizando las tecnologías que hoy utilizo, es una cosa increíble, ¿no? Es una oportunidad también eh, que valoro mucho yo. No sé si respondo eso con tu pregunta. Ya no te escucho, Jeremy, no te escucho ahora. Sí. Y la Okay. quinta pregunta sería, ¿qué características considera diferentes entre una información que se da a través de los medios tradicionales, entendiéndose como la televisión, radio, prensa, en relación con las vías online que se utilizan por las redes sociales? Ok. O, primero quiero algo que veo en la actual generación de- de personas que están involucradas en la comunicación como tú, los más jóvenes, veo que le prestan demasiada atención a las redes sociales, que son muy importantes, pero no son todo, ¿no?
Entonces, está bueno hacer, respondiendo a tu pregunta, la voy a responder más allá de lo que son redes sociales. Los medios tradicionales, efectivamente, como has hecho tú la distinción, creo que la limitación que tienen comparado con las nuevas tecnologías es esa posibilidad de ofrecerle a la audiencia, a su usuario, la capacidad de interactuar con el contenido o con las otras personas que están consumiendo el contenido o con quienes están eh, generando ese contenido, ¿no? Mucho de ese contenido, otra característica es que mucha de esa interacción puede ocurrir en tiempo real, pero hay otros contenidos que no son publicados en tiempo real y que también tienen sus capacidades de interacción, ¿no? Te pongo un ejemplo, un Facebook Live, por ejemplo, que puede ser muy exitoso hoy, permite una, una capacidad de interacción en tiempo real con su consumidor, con sus usuarios, mientras que otro contenido preparado específicamente para que no sea en vivo, sino para que permanezca en el tiempo, por ejemplo, un reportaje multimedia, que puede ser lo, inactual, lo que en periodismo se llama inactual, es decir, que quede ahí permanentemente, también tiene otras capacidades de interacción, ¿no? Entonces, yo diría que esas son las cualidades más importantes que los nuevos medios ofrecen comparados con los medios tradicionales. La capacidad de interactuar en diferentes momentos, sea en tiempo real, en vivo, o diferido, algo que se mantiene eh, para, digamos, para que sea consumido específicamente no en vivo, ¿no? Eh, ¿Te parece que he respondido a tu pregunta? Sí, profesor. Ahora la siguiente pregunta. Según la utilización de los soportes digitales y redes sociales en la comunicación de su trabajo o de sus proyectos, ¿qué es lo más importante con relación a su audiencia? Ok. Sin duda alguna, algo que el día de hoy cada vez está más claro con relación a la audiencia, con los proyectos, con la generación de contenido o la creación de un nuevo canal, sea web o de cualquier otro tipo, es sin duda el entendimiento, la comprensión completa de quién es tu audiencia. Hoy no se puede lanzar absolutamente nada si es que no tienes un conocimiento profundo de quién es tu audiencia, qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan, cuál es el valor que les puedes dar con tu contenido, con tu canal nuevo, ¿no? No te voy a mencionar otras cosas, pero quiero resaltar eso, el entendimiento profundo. El día de hoy eso es muy sencillo porque hay muchas maneras de conocer a tu audiencia, hay muchos métodos, hay muchas herramientas a través de las que tú puedes conocer a, claramente al grupo de personas al que quieres llegar, ¿no? ¿Está bien? ¿He respondido a tu pregunta, Jeremy? No quiero profundizar mucho porque no quiero aburrir a nadie. Quiero ser muy puntual con la pregunta. No, profesor, no se preocupe, o sea, sí, no importa, porque, o sea, o sea, sí puede explayarse en algún tema que le interese. No, yo no le pauso nada. Bueno, yo voy a editarlo, pero obviamente que voy a poner lo más importante, pero las entrevistas van a estar colgadas para que se pueda ver dentro del mix normal, del Wix normal. Ujú. Ok, bueno. Ya la última pregunta es ya un poco, ya le voy a hablar un poco del tema, del Ok, objetivo del objetivo de la casa, de lo que queremos hacer para el plan de comunicaciones como consultores en el área de comunicaciones.
Nos vamos a dedicar más a esa comunicación externa que tiene la Casa de la Literatura, ya que en unas entrevistas previas que tuvimos con la organización nos dicen que su objetivo de la Casa de la Literatura es crear más espacios donde se practique la lectura y concientice y se realice críticas con respecto a la lectura. Trabaja con la mediación de la lectura, porque ellos para colocar su contenido dentro de las páginas web es obviamente que antes tiene que ser medido por otras personas, tiene que ser por profesores, ellos mismos evalúan qué es lo que debe ser colocado en la plataforma para que puedan ver los niños, adolescentes, su público varía en sí. Nos recomendaron también de que a la hora que ellos, no, ellos quieren generar un contenido que sea duradero, o sea, de que se surgiera crear productos que se mantengan en el tiempo para que éste sirvan para llegar a más público, para llegar a más personas. O sea, y aparte nos dijeron de que no quieren hacer contenidos de que simplemente sean netamente publicitarios, quieren que sean enriquecedores y que como había dicho, que tengan trascendencia por un tiempo. Y por eso es que estamos buscando qué herramientas digitales podrían servir para ayudar en ese objetivo que nos pide la Casa de la Literatura. Y sí, con ese objetivo. Y poder ayudar a su público, que en este caso varía. Nos dijeron, podrían hacer podcast para nuestro público de personas mayores, cuentacuentos para niños. Ya, y más o menos así fue la entrevista. Y ahora la pregunta que le voy a hacer es esta. Y en relación con su con su trabajo o proyectos que ha realizado, ¿qué otros aspectos le gustaría destacar para colaboración con este trabajo? Ok, sin duda, y esto lo quiero decir antes porque hace un momento mencioné que las redes sociales no eran todo, pero sin duda esto es algo que se tiene que hacer a través de las redes sociales, especialmente cuando se quiere llegar a los más jóvenes, ¿no? Creo que esa capacidad que tienen las redes sociales de permitir interactuar con las personas y el interés que los jóvenes tienen hacia las redes sociales, creo que es algo que se puede aprovechar. Sin embargo, se cometería un error si es que solamente se quedan en las redes sociales. Eh, y lo menciono específicamente por este objetivo de querer trascender que menciona la organización, la Casa de la Cultura, de querer poder, de que los contenidos trasciendan en el tiempo. Y eso y es algo que hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ponen todo su contenido y confían en la eterna perdurabilidad de Facebook, cometerían un error. Porque Facebook es lo que se podría catalogar como un canal, un buen canal, pero que no es propio. Un canal propio es una página web, ¿no? ¿Por qué digo que no es propio? Porque Facebook es de Facebook. O sea, su página web de Facebook le pertenece a Facebook. El día que mañana, en 5 años o en 10, Facebook no exista, porque ese día va a ocurrir, el día que Facebook no exista, tú vas a perder todos los esfuerzos que hiciste en solamente Facebook, ¿no? Entonces, eso es algo a lo que le deben prestar mucha importancia, ¿no? Y lo mismo diría de YouTube y lo mismo diría de Instagram o de Twitter o cualquier otra plataforma. O sea, son perecederas. Lo único que no es perecedero y que te pertenece como un canal online es tu sitio web. Eso sí tú lo puedes considerar como que es tu canal donde todos los esfuerzos que hagas se van a mantener en el tiempo. Yo trabajo actualmente en proyectos relacionados a archivos digitales y es por eso que le hago énfasis a este tema específicamente.
Entonces ahora quiero entrar al formato. Ya hablé sobre la plataforma en general, pero ahora quiero entrar a formato. Sí, sin duda podcast sería algo que yo recomendaría. Pero también haciendo énfasis en la necesidad de que estos podcasts, que pueden ser solamente de audio o también en video, tengan subtítulos. Y eso es algo que muchas veces se le presta poca atención. Y es que en muchos contextos de uso de estos usuarios finales, es necesario que ellos puedan leer, porque muchas veces no pueden escuchar, pero están interesados en el contenido. ¿Okay? Y leer mientras ven a alguien que habla o sencillamente lo escuchan, pero el ambiente en el que están no es el más adecuado para, para escuchar todo. Se escapan muchas veces cosas, pero los subtítulos funcionan muy bien, ¿no? Sí, yo diría que definitivamente que el podcast o cualquier plataforma que permita que se convierta en audio. Y no descartaría también que se utilicen simples MP3, que ya se ha probado que es un formato que la gente lo quiere utilizar, ¿no? Y lo otro en lo que haría énfasis es en utilizar HTML en lugar de WordPress o de cualquier otra plataforma, digamos, de moda. Sobre todo personas como yo que hemos visto trascender diferentes tecnologías, hemos visto cómo se han destruido muchos esfuerzos o se han vuelto obsoletos muchos esfuerzos. HTML no se va a volver obsoleto. Es el lenguaje de la red. Es cómo se consume naturalmente contenido en Internet, ¿no? Entonces, ese sería el otro consejo, ¿no? Que no se utilice WordPress necesariamente. Si se quiere llegar si se quiere trascender, si se quiere que los contenidos realmente se conserven bien, no se debe utilizar WordPress necesariamente, sino se debe utilizar, trasladar todo eso, utilizando las 10.000 herramientas que hay para crear esos contenidos en HTML. Eso es lo que te diría. No sé si te estoy ayudando, Jeremy. Sí, profesor, no importa. Lo que pasa es que estamos usando Wix, no sé, tampoco, o sea, mejor HTML, pero ¿por qué? Porque se indexa la comunicación del buscador o por qué recomienda que sea HTML. Porque dentro de 10 años Wix no va a existir, Jeremy. Acuérdate. ¿Ok? Es eso. Yo no te digo que no lo uses. Yo creo que es una buena herramienta que debes usarlo. Pero cuando tú hables de, oye, este contenido queremos que sea más duradero, entonces ahí lo que yo te sugeriría es que crees ese mismo contenido en HTML, con las muchas herramientas que hay para eso, en HTML, ¿no? Haces un copy-paste de Wix, lo pones en HTML y también, además de tu Wix, lo pones disponible en tu, en tu sitio web. Wix Ya es ve. un administrador de contenidos, no es lo mismo que crear contenidos en HTML. También en la entrevista nos decían de que se mencionaron que algunos espacios de la Casa de la Literatura en los que se puede trabajar sería sala de literatura infantil, abuelos y abuelas cuentacuentos de la Casa de la Literatura, área educativa de la Casa de la Literatura, y son algunos como públicos en el que se podría llegar el podcast como mencionaba y cómo podría servir y cómo, no sé si podría hablar un poco más de en qué ayudaría ese podcast con subtítulos que menciona. Como te digo, muchas veces se cree que o sea, cuando te hablo de podcast, no quiero quedarme solamente en el audio, ¿no? Quiero llevar ese concepto más allá del audio, de que también sea en video, porque por ejemplo sería muy interesante ver al mismo narrador, registrarlo en video
contando su propio cuento, su propia novela, ¿no? Creo que nadie mejor podría narrarlo como él lo narraría. Entonces, no siempre, cuando tú comprendes cómo es que la gente usa eh, eh, este contenido, consume este contenido, no siempre lo hace en escenarios ideales. Entonces, los subtítulos es algo que muchas veces se olvidan. La posibilidad de que lo que escuchas lo puedas seguir también en paralelo mientras lo lees es algo que le agrega una dimensión distinta a la narrativa. Eso es lo que te quiero decir. Si lo haces en video, pon subtítulos. Si lo haces completamente en audio, siempre pon la posibilidad de que se lea mientras se está escuchando. Eso es esencialmente lo que quiero decir. Yo, complementando lo que me has dicho antes, complementando a una pregunta anterior en la que me decías, ¿qué debería ser lo más importante cuando creas un contenido para cierta audiencia? Yo te respondí la comprensión de esta audiencia, el entendimiento de qué es lo que necesitan, cómo lo consumen. Yo ahí te sugeriría que ustedes desarrollen lo que se llama una investigación de usuario y que se pongan a observar los contextos de uso de estos contenidos. Por ejemplo, si lo hacen en el metropolitano, ustedes mismos pasen por esa experiencia de consumir ese contenido en el metropolitano. Conversen con estas personas. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen cuando escuchan podcasts? ¿Cuáles son las limitaciones que tienen cuando ven videos en YouTube mientras van en el bus, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir, no quiero que se gasten mis datos. Ok, pero sin embargo quiero ver los subtítulos. Entonces, o de repente, o quizá te dicen, quiero poder descargarlo, no sé, en un formato que no sea MP3. Toda esa entrevista, toda esa comprensión de tu audiencia te va a servir para tú poder crear estos contenidos mediales de una manera más eficiente, comprendiendo cuál es la mejor plataforma de distribución, ¿no? Probablemente tu mejor plataforma sea Spotify, pero quizá comprendiendo tus usuarios te das cuenta que tu mejor plataforma puede ser YouTube. O sea, no den por adelantado, vamos a usar ahora Spotify o vamos a usar YouTube, si es que no tienen una comprensión completa de tus usuarios y que ustedes como investigadores, como creadores, pasen por esa misma experiencia de consumo de contenido para que ustedes puedan decir, sí, efectivamente, vamos a usar Spotify porque nuestro contenido va a atender específicamente a esa audiencia, va en la realidad de nuestra audiencia se ajusta a Spotify. O pueden decir, no, vamos a hacer YouTube o vamos a hacer descarga de MP3, lo que sea, cual sea, cuando tomen esa decisión, tómenla basado en la comprensión de su audiencia. No tomen ahora a priori ese tipo de decisiones, porque se pueden equivocar. Gracias, profesor. Y con respecto a, o sea, con el contenido y los momentos en los que también se debe colocar como para establecer una parrilla de contenidos, ¿usted qué recomendaría? O sea, Nuevamente, o sea, comprensión de tu audiencia es lo que yo recomendaría, ¿no? O sea, si ustedes van a elaborar una serie de contenidos, tienen que hacerlo utilizando las metodologías que hoy se utilizan para lo que hace un community manager, esencialmente. Es comprender a tu audiencia, medir cuáles son los contenidos que han funcionado, cuáles no han funcionado, hacer pruebas, hacer lo que se llama hoy y que se pueden hacer fácilmente experimentos con contenido, a ver qué pasa si ponemos este contenido así y ponemos el mismo contenido asá, es lo que se llama una prueba A/B, A/B testing, ¿no? Entonces es una prueba entre el mismo contenido con una variante A y el mismo contenido con una variante B. Lo que hacen los community managers el día de hoy, ¿no? Entonces,
Para elaborar esa parrilla de contenidos, yo te diría, interactúa con tu audiencia, conócela, entrevístala, investigala y comienza a experimentar creando contenido, pero no creen contenidos así aleatoriamente como se hacía en los medios tradicionales, ¿no? Si les gusta bien y si no, se lo soplan. O sea, no me importa. O sea, con los nuevos medios lo que tienes que hacer es crear contenido y aprovechar esa interactividad para cada vez crear mejores contenidos. Y profesor, ¿usted cree que en esta situación en la que estamos viviendo con la pandemia, será más difícil llegar a nuestro público o ayudar a la Casa de Literatura que llegue a ayudar en su objetivo de fomentar los espacios de lectura en jóvenes y adultos? Yo creo que y esto lo que voy a decir va a trascender el objetivo probablemente de la respuesta de alguien, una respuesta técnica como comunicador. Pero creo que esta situación nos está enfrentando a todos con eh, aspectos primarios sobre nuestra vida, ¿no? Cuestionándonos sobre nuestra propia existencia, sobre nuestros valores, sobre cómo haremos las cosas después, ¿no? Hay muchas cosas dramáticas que están ocurriendo alrededor de todo esto, la muerte misma, pero cosas que a veces no son tan trágicas como la muerte, pero son muy trágicas, y es el incremento de divorcios o de revelarse dinámicas dentro de los hogares que antes de la cuarentena, del encierro, no estaban expuestas, pero que el encierro las ha expuesto y las ha dejado muy visibles, ¿no? Conozco cosas realmente sorprendentes que uno no lo puede, no se hubiese podido anticipar, ¿no? Me he enterado de conocidos. Respondiendo a tu pregunta, yo diría, creo que no hay mejor momento para lanzar algún esfuerzo en relación a la lectura que motive a la gente, porque creo que es un momento en el que naturalmente la gente hoy está buscando autosuperarse, está buscando mejorar, ¿no? Entonces, cualquier esfuerzo que se haga en relación a que ayude a la gente a mejorar, creo que va a ser muy bien recibido. Creo que va a tener mucho éxito. Eh, Eso es lo que puedo decir, ¿no? Lo demás ya tiene que ver con la calidad y el formato adecuado para utilizar, para que se utilice este contenido. Gracias, profesor.